Entonces, el volumen sistólico para este ejemplo sería 70, ¿ya? Vamos a ver el siguiente. A ver, ¿qué ocurre si ahora yo empecé a hacer ejercicio? ¿No? Entonces, nosotros sabemos si estoy haciendo ejercicio, va a haber mayor actividad simpática, esto va a generar que haya venoconstricción, que aumente el retorno venoso, también por la musculatura, que empieza a generar como que un bombeo a partir de la vena cava, o también esto por el tema de la respiración, también eso conlleva al aumento de mi precarga. Y miren, acá el corazón se está llenando con mayor volumen de sangre, más o menos unos 150, que eso haría referencia a mi volumen telediastólico, ¿sí? Luego viene otra vez la misma fase de contracción isovolumétrica, se mantiene en los 150, pero aumenta la presión. Y si se dan cuenta, está aumentando una mayor presión. Por ejemplo, acá máximo, no sé, estará llegando a 150 de presión. En el caso anterior, de repente estaba llegando como a 120. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La ley de Frank-Starling, que si aumenta mi precarga, va a aumentar mi fuerza de contracción. Por eso que yo voy a ver una presión sistólica mayor cuando hay un mayor llenado ventricular, porque recuerden que esas fibras musculares llegan a esa longitud óptima para generar una buena fuerza de contracción. Luego empieza a producirse la relajación isovolumétrica y más o menos estará en cuanto en 60, ¿no? 60. Sí, 60. Ya. Entonces, se había llenado con 150, dejó ahí su puchito de 60, o sea, de volumen telesistólico. ¿Cuánto de volumen sistólico tendrá esto? 90. Entonces, sí vemos que efectivamente está aumentando la precarga, ¿no? Y está aumentando, esto está conllevando que aumente mi volumen sistólico. Y por último tenemos el verde, en donde su volumen telediastólico aprox estará en 90. Y miren, la presión máxima que genera también es de 90. Entonces supongamos que es un paciente que está perdiendo sangre, que está con una hemorragia, ¿ya? Y su volumen telesistólico más o menos en 40. ¿Cuánto será su volumen sistólico? 50. Entonces ha bajado este volumen sistólico. Claro, entonces si baja la volemia, va a bajar el volumen de llenado, me baja mi precarga, ¿no? Por una disminución de retorno venoso y puede conllevarme a esto. O por ejemplo, a ver, un paciente que tiene distensión volvulogástrica. La distensión volvulogástrica lo que hace es, tipo, esta distensión del estómago comprime la vena cava. Entonces, más que generar un aumento de retorno venoso, en realidad lo que hace es una obstrucción de la vena cava caudal. Entonces, eso compromete el retorno venoso, o sea, disminuye mi retorno venoso, disminuye mi precarga y me puede disminuir mi volumen sistólico, mi gasto cardíaco, por ejemplo. ¿Sí? O como la hemorragia que les estaba mencionando, o algún tipo de shock en donde me esté generando una vasodilatación a nivel también de las venas, también conllevan a que haya una disminución de retorno venoso. O una deshidratación también bien severa me podría conllevar a esto. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya. A ver, entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos un corazón normal de un adulto normal, que es esto sedentario, pero está bien, está sano, digamos, a nivel
del corazón. Y miren, acá tenemos la longitud del sarcómero, acá tenemos el grosor del sarcómero, ¿ok? Está todo normal. Luego tenemos el corazón de un deportista. Si se dan cuenta, hay como que una ligera diferencia, un ligero cambio, pero es mínimo, ¿sí? Si vemos por acá, o sea, como que la longitud ha aumentado ligeramente, ¿no? En caso de los sarcómeros, o sea, se han ido añadiendo un poquito más de sarcómeros, pero eso no genera como que algún tipo de alteración a nivel fisiológico. Por eso que sería una hipertrofia fisiológica. Más bien va a generar un aumento de esa fuerza de contracción. Y por el otro lado ya tenemos las hipertrofias patológicas, que yo les había mencionado que tenemos las concéntricas y las excéntricas. Es más, fisiológicamente también podemos encontrar hipertrofias excéntricas o hipertrofias concéntricas, que más adelante lo vamos a ver que en realidad depende mucho del tipo de ejercicio que nosotros realicemos. Bueno, en cuanto a las hipertrofias concéntricas, tenemos, miren, esta luz del corazón que está bastante reducida. En esta hipertrofia concéntrica, ¿por qué es que iba a disminuir el gasto cardíaco? Porque hay una menor eyección de sangre, ¿Ya? ¿Y por qué iba a haber menor eyección de la sangre? porque la luz se redujo, ¿Y eso qué tiene que ver? que no hay una buena fuerza de contracción. ¿Una buena fuerza de contracción o un buen llenado ventricular? Hace llenado ya. Llenado, porque acá, o sea, tiene bastante músculo. Por ende, sí tiene buena fuerza de contracción, pero no se llena bien de sangre por la luz tan reducida. Hay menor volumen telediastólico. Puede haber buena fuerza de contracción, pero hay menor llenado ventricular. Por eso que va a afectar negativamente al volumen sistólico y al gasto cardíaco. A diferencia, miren, por ejemplo, esta hipertrofia excéntrica. Acá más bien se llenaba con harto volumen de sangre, pero como está tan estirados estos sarcómeros, no va a tener buena fuerza de contracción, ¿no? Como les dije, ocurre lo contrario. Lo mismo por acá, tenemos el corazoncito normal, tenemos un corazón con hipertrofia fisiológica. Miren este corazón con la hipertrofia concéntrica, o sea, la luz súper reducida, ¿sí? Esto acá dice, la función sistólica a menudo se mantiene, ¿sí? Claro, porque, o sea, va a haber buena fuerza de contracción, pero no se va a llenar nada de ese corazón. Y por acá tenemos una hipertrofia excéntrica que obviamente se está llenando con mucho, mucho volumen de sangre. Por ejemplo, acá en este corazón eh, empieza, o sea, necesita como que mayor también energía cada una de las células. Entonces, porque necesita como que una mayor irrigación, ¿ya? Ah, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hipertrofia del corazón de manera fisiológica, se empieza a generar neovascularización para que obviamente ese corazón que está teniendo mayor musculatura reciba la correcta irrigación de sangre, el correcto volumen de sangre, oxigenación, nutrientes, todo eso. ¿Ya? Entonces, lo normal es que haya como que una neovascularización en esta musculatura. Imagínense este corazón que está grandote, entonces necesita todo eso, pero no se produce de manera normal, ¿no? Como un corazón hipertrofiado fisiológicamente. Entonces, por eso que acá dice que hay una depleción de energía, o sea, disminuye esa energía y eso conlleva a una muerte celular y eso conlleva a una fibrosis, porque esas células como no se pueden reponer, entonces simplemente se sustituye con tejido cicatrizal, ¿no? Con fibrosis y eso puede conllevar a arritmias cardíacas, ¿sí? Porque, por ejemplo, supongamos que lo normal es que la despolarización sea de esta manera, ¿sí? De esta manera. O sea, de manera ordenada, ¿no? Como ya les había comentado en el salón. Pero si por acá tiene una cicatriz, por acá tiene otra cicatriz, entonces ya no va a ser de manera ordenada, o sea, ya no va a ir de esta manera, sino va a ir, por ejemplo, así, acá se detiene, de ahí regresa por acá, de ahí empieza a saltar esta zona de la cicatriz, entonces ya se genera una despolarización de manera desordenada. Por eso que me pueden llevar a estas arritmias. Por acá tenemos la longitud
que debe tener el corazón o la musculatura del corazón, que es algo que ustedes me habían mencionado, que también yo les he hablado desde las primeras clases, que los músculos deben tener una longitud óptima, deben mantener un tono muscular para generar una buena fuerza de contracción. Entonces, aproximadamente debe ser entre unas máximo 2,5 micras por ahí. Debería de medir el sarcómero de la fibra cardíaca. Ahora, también va a depender de la especie, ¿no? Ese me parece que yo lo encontré en humanos, pero seguro que va a depender mucho de la especie para saber cuánto sería la longitud óptima de cada sarcómero, de cada especie. Miren, y por acá tenemos lo que les había comentado acerca de las hipertrofias en los deportistas. Por ejemplo, un deportista que más que nada se dedica a un entrenamiento aeróbico tiende a generar una hipertrofia excéntrica, mientras que un deportista que hace resistencia, o sea, con pesas, eh, tiende a generar una hipertrofia concéntrica. ¿Por qué ocurre esto? Como les había mencionado, las hipertrofias excéntricas es por un aumento o una sobrecarga de volumen, o sea, por un aumento de la precarga, mientras que las concéntricas es por, más que nada, aumento de la resistencia, ¿no? Por la poscarga. Entonces acá dice, ¿no? Sobrecarga de volumen o una sobrecarga de presión. Entonces, bueno, supongo que durante un ejercicio aeróbico, tipo correr, habrá mayor retorno venoso y supongo que durante un ejercicio donde se levanta pesas tiende a generar un aumento de la presión arterial, pues, ¿no? Mayor resistencia. Luego, por acá tenemos un cuadro parecido, pero ahora vamos a ver con el tema de la poscarga, ¿sí? Entonces, a ver. um, por ejemplo, el celeste sería el control, el rojo sería un aumento de la poscarga y el verde sería una disminución de la poscarga. Vamos a ver qué efectos tendrían a nivel del volumen sistólico. Entonces, en caso del control, primero vamos a ver cuánto sería su volumen telediastólico, que sería aproximadamente, yo creo, 120, ¿no? Igual que el otro. 120. Luego va a llegar más o menos también una presión de 120. Y luego su volumen telesistólico, aprox entre 50, vamos a poner 50 ya para redondear. 50, entonces su volumen sistólico sería 70. Ya, luego, a ver, vamos a ver qué ocurre si aumenta la poscarga, nos dice. Entonces, su volumen telediastólico más o menos será, ¿qué? 125. 125. Ya está. Llega a una presión de, creo que también sería 150, ¿no? 150. Y su volumen, un poquito más acá. Bien. Telesistólico, ¿cuánto será? 70, 80. Bueno, voy a poner 70. 70. Ujú. Ya. Entonces sería, a ver, 125 menos 70 sería 55. Bueno, hasta el momento se está cumpliendo, ¿no? De que si aumenta mi poscarga, como que tiende a disminuir mi volumen sistólico. Pero hay que recordar que siempre depende, ¿no? Siempre depende porque en un principio el corazón va a tratar de compensar ese aumento de la poscarga. Y luego tenemos, a ver, cuando disminuye la poscarga. Si disminuye la poscarga, acá estará en 115, pues, ¿no? Ya, 115. Acá llega una presión de 90. Y luego por acá su volumen telesistólico será ¿cuánto? Como 45, 40, ya 40. 40. Entonces sería
115 menos 40 y me sale 75. Inclusive, bueno, ahorita, así en base a esto, me está saliendo inclusive este volumen sistólico más que el control, ¿no? Entonces, lo que quiere dar a entender este cuadrito es que si yo tengo una menor resistencia, entonces el corazón no tiene que trabajar tanto, ¿me entienden? Para generar esa mayor presión y producir una eyección de sangre. Entonces, como en realidad estos cuadritos se han hecho en humanos, entonces como que si estamos hablando de una presión sistólica de 90, 95, como que no estaríamos hablando tanto de una hipotensión, ¿no? Pero si estamos hablando de animales, sí estaríamos con una hipotensión, por ahí el volumen sistólico probablemente esté más bajo, ¿no? Entonces depende en sí, o sea, de qué especie estemos hablando y del cuadro clínico al que está asociado. Pero en sí, lo que quiere hablar este cuadrito es de que si baja mi poscarga, no tengo una presión tan elevada, el corazón no se tiene que esforzar tanto para producir la eyección en la sangre, entonces le va a ser como que más fácil, ¿no? Producir ese aumento del volumen sistólico. Y si aumenta la poscarga, o sea, lo contrario, entonces ahí sí le va a costar un poquito más. Ya, luego, por acá tenemos precarga, por acá tenemos gasto cardíaco. Entonces acá básicamente nos indican qué cositas estarían generando una disminución de la precarga y del gasto cardíaco o qué cositas estarían aumentando a favor, ¿no? De ese gasto cardíaco. Entonces, si disminuye mi poscarga, aumenta la fuerza de contracción, aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta mi gasto cardíaco. Si aumenta mi poscarga, disminuye la fuerza de contracción, disminuye mi frecuencia cardíaca, entonces va a disminuir mi gasto cardíaco. Y también a medida que la precarga va aumentando, entonces esto también conlleva a que haya una disminución de mi gasto cardíaco. Por acá lo mismo, tenemos factores que afectan la frecuencia cardíaca, miren, dicen inervación autonómica, o sea, simpático, parasimpático, hormonas, como por ejemplo la tiroxina, la T4, estimula, ¿no? Al corazón para que aumente la frecuencia cardíaca, niveles, o sea, de ejercicio, de si eres deportista o no. Generalmente cuando eres deportista tiende a bajar la frecuencia cardíaca, que ahorita lo vamos a ver. La edad en cachorros, por ejemplo, tienen frecuencia cardíaca más elevada. Factores que afectan el volumen sistólico, tamaño del corazón, también los niveles de ejercicio deportista, el género, la contracción o la fuerza de contracción, la duración de la contracción, la precarga, la poscarga. De ahí, a ver, esto también lo mismo, igual ustedes lo pueden leer. Por acá tenemos, miren, la contracción de los músculos o cuando estamos hablando de ejercicio, vamos a tener como que dos eventos, un evento mecánico, un evento químico. El evento mecánico genera de que los músculos trabajen como una bomba y eso es lo que les hablaba, ¿no? Que generan como que una contracción de la vena, especialmente de la cava, para aumentar el retorno venoso. Entonces va a aumentar este volumen telediastólico, aumentando mi volumen sistólico y por ende aumenta mi gasto cardíaco. Y por la parte química, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, si estamos haciendo ejercicio, va a aumentar la presión de CO2 a este nivel del músculo, entonces necesita captar más oxígeno, baja el pH y eso produce una vasodilatación local a nivel de la musculatura que es necesario para aumentar el gasto cardíaco a ese nivel. Eso puede conllevar a una disminución de la presión arterial o que disminuya, ¿no? La resistencia periférica y eso también activa varios receptores, que haya liberación de adrenalina y lo mismo, ¿no? Conlleva que haya un aumento de retorno venoso por venoconstricción, que haya aumento de la frecuencia cardíaca, eso. De ahí, acá, lo mismo. Tenemos durante el ejercicio, hay actividad simpática, esto también se produce una vasodilatación local, ya estamos viendo. Baja la resistencia periférica. Entonces, al final lo que yo podría tener, por ejemplo, o cuando yo haga una medición de la presión arterial después del ejercicio, durante el ejercicio, voy a ver que la presión diastólica puede bajar, ¿sí? Puede bajar
o sea, puede estar por debajo de los valores normales o por debajo del valor de reposo. ¿Por qué? Porque disminuye esta resistencia periférica por la vasodilatación. ¿Sí? Entonces, eso es normal. Y también lo otro normal es que yo vea que hay un aumento más bien de la presión sistólica. O sea, que disminuye la presión diastólica y que aumente la presión sistólica. Eso es lo que yo debería de ver durante el ejercicio. Ya. Y la disminución de esta resistencia periférica disminuye mi poscarga. Luego tengo un aumento del retorno venoso. Esto conlleva que haya aumento de volumen telediastólico. Aumenta la fuerza de contracción por ley de Frank-Starling, aumenta mi volumen sistólico. Y también por actividad simpática, aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta mi fuerza de contracción y todo conlleva al aumento de mi gasto cardíaco. Acá lo que les mencionaba acerca del gasto cardíaco, miren, por ejemplo, la musculatura en reposo tiene un gasto cardíaco de 15 a 20% versus durante el ejercicio, que bueno, en esta imagen dice de 70 a 85%, o sea, se eleva bastante este gasto cardíaco. Si nosotros lo comparamos con otros tejidos que de repente también nosotros decimos, ¿no? Durante el ejercicio aumenta bastante el tema del corazón, aumenta bastante también la actividad de los pulmones, ¿no? Entonces nosotros pensaríamos que durante el ejercicio estos también recibirían mayor gasto cardíaco, pero en realidad no es tanto así. Miren, por ejemplo, el corazón en reposo es de 4 a 5% y durante ejercicio de 4 a 5%. Puede subir un poquito, ya, o sea, en un punto, 2 puntos como máximo, pero en sí no va a subir mucho. Y por ejemplo, en reposo, el que recibe mayor gasto cardíaco, si nosotros comparamos el tamaño del órgano, miren, serían los riñones, porque en realidad todo el tiempo están trabajando los riñones. ¿Sí? Igual también que el cerebro, que todo el tiempo están trabajando. Por ejemplo, este es un estudio. El músculo, o sea, cuando hicieron ejercicio, primero en reposo, el músculo recibía un gasto cardíaco de 18%. Cuando empezaron a hacer ejercicio, un grupo se midió que su gasto cardíaco llegó a 50, en otro grupo a 62%. ¿Sí? Entonces, este es en reposo y vemos que sí hay una gran diferencia cuando hacemos ejercicio. Si lo comparamos, por ejemplo, al corazón. El corazón, miren, en reposo 4 y luego durante el ejercicio 5.7, 6.2, o sea, aumentó como que 1 a 2 puntos. O sea, no aumenta tanto como el músculo esquelético. Bien, y por acá tenemos algunas diferencias entre el de vida sedentario y el de vida deportista. El de vida sedentario, miren, por ejemplo, en reposo, su volumen sistólico fue de 70 mililitros y su frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, siendo su gasto cardíaco de 5 litros por minuto. El atleta, su volumen sistólico es de 130 o fue de 130 y su frecuencia cardíaca, miren, 40 latidos por minuto. ¿Recuerdan cuánto eran los valores normales de frecuencia cardíaca en una persona? Mayor a 60. Mayor a 60, o sea, entre 60 y 100 habíamos mencionado, ¿recuerdan? Entonces, acá este deportista está en 40, o sea, nosotros diríamos está en bradicardia, pero no. ¿Qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, su volumen sistólico es mayor porque este corazón, al estar hipertrofiado, genera mayor fuerza de contracción, o sea, genera una presión sistólica más elevada. Por ende, para mantener un gasto cardíaco ideal durante el reposo no es necesario aumentar su frecuencia cardíaca o que esté dentro de los valores normales, entre comillas, que nosotros le dimos en clase. ¿Sí? Entonces, es suficiente con tener una buena fuerza de contracción, puede bajar su frecuencia cardíaca y no va a hacer trabajar tanto su corazón como una persona sedentaria que, bueno, tendría su frecuencia cardíaca dentro de los valores normales. O sea, el deportista trabaja menos su corazón. Y miren, al final su gasto cardíaco es igual que en reposo que el sedentario, pero con un menor esfuerzo. En ejercicio, ¿qué es lo que ocurre? Como hay mayor
acción simpática y todo lo que hemos visto, esto va a conllevar a un aumento del volumen sistólico, a un aumento también de la frecuencia cardíaca, dándole este tipo de gasto cardíaco, 21 litros por minuto. Mientras que el deportista, miren, el deportista aumenta aún más este volumen sistólico porque aumenta aún más su fuerza de contracción y obviamente también va a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero esto conlleva que su gasto cardíaco sea 31 litros por minuto. Entonces, en comparación al de vida sedentaria, es por eso que les mencionaba que el deportista puede durar más haciendo un ejercicio, no se va a cansar tan rápido como uno de vida sedentaria. Ahora, ya para terminar, vamos a hablar acerca de la fase de, en la fase respiratoria. Entonces, nosotros en la práctica medíamos saturación de oxígeno arterial que va de 95 a 99% y eso es importante para saber si es que tenemos un correcto eh, porcentaje de oxígeno a nivel arterial, ¿sí? Entonces, cuando está por debajo de estos valores normales, entonces podemos sospechar o que el paciente tiene una hemorragia o que tiene un problema a nivel pulmonar o que tiene anemia muy severa o que tiene un problema cardíaco. Podemos sospechar de algunas de esas cositas, ¿ya? Em, y luego tenemos por acá los volúmenes respiratorios. Tenemos el de acá, que es el volumen tidal, que es el volumen de aire que va a ingresar a nivel de nuestros pulmones en reposo. Luego tenemos este volumen de reserva inspiratoria, que es cuando inspiramos ya de manera más activa. Y luego tenemos este volumen expiratorio, de reserva expiratorio, cuando también expiramos de manera más activa. Generalmente lo vamos a utilizar cuando hacemos el ejercicio donde tenemos que expandir un poco más esta caja torácica. Bueno, esta es la frecuencia respiratoria para el caso de humanos, porque, bueno, esta práctica la hacíamos en humanos, ¿no? En ustedes. Ustedes tenían que hacer el ejercicio. Y luego por acá tengo los datos de frecuencia respiratoria tanto para perro como para gato, ¿sí? Entonces eso sí lo tienen que tener bien en cuenta. Luego hay una ventilación minuto, ¿sí? La ventilación minuto hace referencia a la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Entonces, normalmente el volumen tidal en caso de humanos es de 500 mililitros, ¿sí? Entonces, si estos 500 mililitros lo multiplica por la frecuencia respiratoria, me da esos 6.000. Pero entonces, si yo respiro más rápido, o sea, respiro 15 respiraciones por minuto por el mismo volumen tidal, voy a tener mayor ventilación minuto. Entonces, con estos datos yo diría, el segundo caso está respirando mejor, pero no es así. Lo que pasa, esta ventilación minuto como que te indica todo el volumen de aire que está ingresando a todas tus vías respiratorias bajas. Entonces, ustedes saben que el intercambio gaseoso no se hace en todas las vías respiratorias bajas, se hace específicamente a nivel de los alvéolos. Entonces, a lo que nosotros nos interesa es saber cuánto es lo que está llegando a nivel de los alvéolos y que está generando intercambio gaseoso. Eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ventilación minuto te mide todo eso, ¿no? A nivel de las vías respiratorias bajas, pero lo que yo quiero es a nivel alveolar, ventilación alveolar. Por lo tanto, yo necesito hacer esta fórmula. Ojo, por si acaso esta fórmula se usa en humanos, ¿no? En animales no se suele utilizar. Bien, entonces, en esta fórmula lo que nos indica es frecuencia respiratoria por la resta de volumen tidal menos espacio muerto. El espacio muerto son todos aquellos espacios del tracto respiratorio bajo donde no se va a generar intercambio gaseoso. Llámese tráquea, bronquios, primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos. Ahí no se va a generar intercambio gaseoso, solo a nivel de los alvéolos. Entonces le tenemos que quitar ese espacio muerto. Por ejemplo, en caso de los hombres, el espacio muerto ya es una constante que es 150. En caso de mujeres es 100 la constante. Entonces, si hacemos todo esto, por ejemplo, con 12 respiraciones por minuto, al final me sale 4.200 mililitros por minuto que se va a intercambiar a nivel alveolar. Por ejemplo, acá dice, si yo tengo una frecuencia respiratoria de 40,
Pero miren, su volumen tidal es bajísimo, de 150. Por ahí que tiene algún tipo de colapso a nivel de los bronquiolos, supongamos. Entonces no está llegando un correcto volumen eh, de aire a nivel de todos los pulmones. Su ventilación minuto dice 6000. Entonces yo diría, ah, está bien. Pero ¿qué tal si le hago ventilación alveolar? Miren, está en cero. O sea, quiere decir que no le está llegando nada a nivel alveolar. Por ahí posiblemente, como le decía, tenga un colapso a nivel de los bronquios o de repente una obstrucción, ¿no? A nivel de la tráquea que no está permitiendo que ingrese el aire. Luego, si yo tengo una frecuencia respiratoria de 12, ya, volumen tidal 500, miren, el volumen o la ventilación minuto va a ser igual que en el caso anterior, pero la ventilación alveolar va a ser mayor. Y luego, ¿qué tal si yo tengo un volumen tidal mayor? O sea, estoy expirando e inspirando con mayor esfuerzo. Y miren mi respiración, es como que más baja. Al final yo tengo la misma ventilación minuto que en los casos anteriores, pero la ventilación alveolar yo tengo más. Entonces de repente esto, en este caso, claro, estoy como que inspirando mayor volumen de aire. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, se tiende a generar este aumento del volumen tidal, ¿no? Mayor profundidad respiratoria. Y bueno, por acá están los datos de frecuencia respiratoria. Entonces, este cuadro es para que se explique cómo es que aumenta la frecuencia respiratoria cuando nosotros hacemos ejercicio. Por ahí, en teoría, no sé si ya les han hablado acerca de la regulación de la frecuencia respiratoria, que ahí en teoría les explican de si hay una disminución de la presión de oxígeno o el aumento de la presión de CO2, esto conlleva, ¿no? A nivel del bulbo raquídeo para aumentar la frecuencia respiratoria. Pero esto no ocurre durante el ejercicio, que es algo fisiológico. Cuando disminuye la presión de oxígeno o aumenta la presión de CO2 es algo patológico, ¿ya? Pero durante el ejercicio, que es algo fisiológico, va a ser porque a nivel de la musculatura, a nivel de las articulaciones, de los ligamentos, encontramos a estos receptores que se llaman propioceptores o también propioceptores, ¿sí? A nivel de los músculos, a nivel de las articulaciones. Y esos propioceptores envían las señales aferentes a nivel del bulbo raquídeo para que haya una estimulación de las neuronas inspiratorias, ¿no? Y también se estimule directamente a nivel de diafragma para aumentar la frecuencia respiratoria. Hay que tener en cuenta que nosotros somos más conscientes en controlar la respiración en comparación a un animal, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ahorita, yo puedo respirar más rápido, o si yo quiero, puedo respirar más lento, o si yo quiero, puedo respirar con mayor profundidad o con menor profundidad, ¿no? O más profundo o más superficial. Entonces, nosotros somos más conscientes de eso que los animales. Porque recuerden que los músculos de la respiración son esqueléticos, entonces yo puedo controlar eso. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre ya hablando algo más patológico, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una deficiencia de oxígeno, vamos a tener a nivel de las carótidas, a nivel de la aorta, vamos a tener unos cuerpos aórticos y carotídeos, ¿sí? Que son quimiorreceptores, que están constituidos eh, por unas células que van a detectar justamente esta disminución de la presión de oxígeno, ¿sí? Entonces, al momento de que hay una, acá está, ¿no? Al momento de que hay una disminución de la presión de oxígeno, estas células van a empezar a cerrar los canales de potasio, y al cerrar los canales de potasio empieza a despolarizarse todas estas células. Y por acá van a tener canales de calcio, que al momento de detectar esa despolarización se van a aperturar, ¿sí? Al aperturarse, esto produce de que haya liberación de algún neurotransmisor, NT sería el neurotransmisor, puede ser por ejemplo el glutamato, ¿ya? Y este glutamato va a ir hacia su receptor a nivel de los nervios, sea glosofaringio, sea nervio vago, y luego va a llegar a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Esto es a partir de quimiorreceptores periféricos.
Y por otro lado vamos a tener los quimiorreceptores centrales que se van a encontrar muy cercanos al bulbo raquídeo, que es a partir por el aumento del CO2. No sé si lo tengo acá. Acá está. Periféricos, y acá está, ¿no? Los centrales por aumento del CO2. Recuerden que el CO2 a nivel líquido cefalorraquídeo se junta con el agua, de ahí me da el ácido carbónico, que se divide en bicarbonato, hidrogeniones, y esos hidrogeniones son los que van a ser sensados por esos quimiorreceptores centrales. Entonces, al final, todo va a llegar a nivel del bulbo raquídeo y este bulbo raquídeo va a empezar a estimular neuronas inspiratorias, va a estimular, envía señales al nervio frénico para que se active aún más el diafragma y aumente la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Pero esto, lo que les menciono, es más que nada a nivel patológico, cuando hay cambios a nivel de las presiones de CO2 o de oxígeno. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Sí, profesora. Una pregunta. ¿El centro respiratorio va a ser estimulado, o sea, solamente cuando hay un aumento de CO2 en el líquido cefalorraquídeo, o también puede ser aumento de CO2 en la sangre? Generalmente es el CO2 tiende a estimular más que nada los receptores centrales por hidrogeniones. Y en caso de los Entonces, periféricos es más que nada por oxígeno. disminución También por ahí de puede oxígeno. ser un aumento de CO2, pero más que nada es por disminución de oxígeno. Pero se puede dar una estimulación del centro respiratorio a nivel de la sangre, o sea, cuando hay un aumento de CO2. Sí, como te digo, pero más que nada es por perdón, por disminución de oxígeno. Muy bien. No son tan sensibles, o sea, los quimiorreceptores periféricos no son tan sensibles al aumento del CO2. Ok, gracias, profesor. Ujú. No. Igual si aumenta el CO2 en sangre, como el CO2 es un gas, pasa bastante rápido al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces los quimiorreceptores centrales son los que más que nada actúan. Y ya está. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, es una clase un poco larga. Profesora, una pregunta. Sí. Este tema entra, pero para el examen final, ¿verdad? No, para el parcial, en caso de las secciones que les dije que iban a tener su examen en la semana 9. Ah, ok, Las secciones G, esas no entran. G1 y G2, este tema entra para el final, en ellos. ya, G1 y G2, entonces entra para el examen final, la fisiología del ejercicio. Sí. Sí, ya, profesora, gracias. Ya. Otra pregunta, chicos. Bueno, chicos, entonces hasta acá termina la clase. Gracias por estar presentes a los que han entrado a la clase. Y bueno, ya nos estamos viendo en la semana 9. Chao, chicos, cuídense.